Bueno, entonces empezamos con el segundo video. Bueno, entonces, habíamos visto un sistema LTI, la transformada de Fourier. Utilizamos convolución para dar algunas conclusiones sobre Fourier para los sistemas LTIs. Vimos cómo utilizar convolución para hacer una ecuación diferencial, cómo utilizar la transformada inversa para encontrar la solución. Lo hicimos en tiempo y pues daba lo mismo. Concluimos sobre la fuerza de la natural y cómo la respuesta a estado cero es diferente a la fuerza de la natural, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, vamos a suponer ahora que tenemos un sistema LTI relajado, es decir, condiciones iniciales iguales a cero. Por lo tanto, la solución total es la convolución de la respuesta al impulso con la entrada. Y vamos a hacer algo que ya habíamos hecho en clase, pero ahorita es un buen momento para recordarlo. Pensemos que la entrada es una exponencial, una señal sinusoidal. Una señal sinusoidal en general puede ser compleja, que está constituida por su parte real, que es un coseno, y por su parte imaginaria, que es un seno. Entonces, si suponemos que esta es la entrada, pues entonces hacemos la convolución entre la respuesta al impulso y la entrada, que es esta exponencial compleja, y pues utilizamos h de t tau menos por f de t menos tau, diferencial de tau. Como podemos ver, la t no es la variable de integración. Podemos separar esto en la multiplicación de dos complejas y sale L a la j omega t. Y fíjense precisamente qué queda aquí. Lo que queda aquí, por definición, es la transformada de Fourier. ¿De quién? De la respuesta al impulso. Pero la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, como sabemos, es la función de transferencia. Y es por eso que esta es una a lo que llamamos una eigenfunción o función propia. ¿Qué era eso? Pues como vemos, cuando entran ese tipo de sistemas, ese tipo de funciones a los sistemas LTIs, lo único que hace el sistema LTI es escalarla. Sale ella misma por h de omega, es decir, hay que evaluar la función de transferencia en omega. Como podemos ver, entonces, la función de transferencia es algo bien importante, pues es la transformada de Fourier de la respuesta en impulso, pero aparte nos dicen cómo estas funciones se escalan. Bueno, esto es algo que ya habíamos hecho alguna vez. Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues podemos hacer lo que es el espectro de frecuencia. Va a haber dos espectros, el de magnitud y el de fase. Así como cuando calculábamos la serie de Fourier de una señal y le hacíamos su espectro de magnitud y su espectro de fase, que no es otra cosa más que poner de manera gráfica la información de la serie de Fourier, pues ahora lo que vamos a hacer nosotros es de poner de manera gráfica la información de la función de transferencia. Entonces, en general podemos nosotros agarrar una transformada de Fourier de la función de transferencia, la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, que es la función de transferencia, y lo podemos separar en una parte real más una parte imaginaria. Y como esto es un número complejo, pues lo podemos poner siempre en su forma polar, que es el tamaño por la exponencial al ángulo j. Entonces, ¿quién es el tamaño? Pues la definición es clara, es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, sin contar la j, y he visto que tienen ahí algunos detalles cuando hacen eso. Entonces, sin la j es el tamaño al cuadrado. Y entonces, ¿quién es el ángulo? Pues por geometría es la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una función de transferencia para un cierto sistema. Aquí la pregunta sería, ¿de qué tipo de sistema es esta función de transferencia? Y es bien fácil, ustedes díganme por qué, les voy a decir de qué sistema viene. Esta función de transferencia viene de y3 puntos más 3y2 puntos más 2y punto más y igual a ¿quién? Igual a la derivada de la entrada más la entrada. Esa es la estructura matemática del sistema diferencial, que cuando le sacamos la función de transferencia para encontrar le sacamos transformada de Fourier para encontrar la función de transferencia, nos da esta estructura. Y vean que es la ecuación que les dije. Es muy fácil deducirlo, vean por qué. Bueno, entonces vamos nosotros a identificar varios elementos en una gráfica del espectro de magnitud. Vamos a identificar algunos elementos que nos daría el espectro de magnitud. Entonces, lo que podemos hacer a este número complejo es sacarle su tamaño y sacarle su fase. ¿Cómo sacaríamos el tamaño? Pues esto lo podemos simplificar, pero el tamaño es tamaño arriba, tamaño abajo. Entonces eso nos da una función en términos de W. Para hacerlo más preciso, déjenme adelanto un poco y lo tenemos aquí. Entonces esta es la función de transferencia. Obsérvense que aquí está
está el cubo, entonces quedaría omega cúbica, luego quedaría menos j, luego aquí quedaría menos 1 por omega cuadrada, etcétera. O sea, hago la operación sobre el j omega que me indican ahí y nos queda esto. Entonces, aquí me faltó hacer la j al cuadrado, esto da menos. Entonces, lo de arriba lo podemos separar en su parte real, que ya lo está, y en su parte imaginaria. Lo de abajo lo podemos poner en su parte real. La parte real quedaría 1 menos 3 omega cuadrada cuando esta j la elevemos al cuadrado. Y la parte imaginaria quedaría 2 omega menos omega cúbica. Aquí está. Entonces, ¿cómo sacamos el tamaño? Pues podemos multiplicar por el conjugado o utilizar las propiedades de la norma del tamaño de manera inmediata. El tamaño de arriba es parte real más parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada, y el tamaño de abajo es parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. Y esa sería la gráfica que había que hacer para el espectro de magnitud. Le doy valores a omega y grafico el tamaño contra omega. Tal cual, ¿no? Como lo hacemos en cálculo. ¿Y cuál es el ángulo? División de números complejos es en la división los ángulos se restan, en la multiplicación se suman, no hay propiedades geométricas de los números complejos. Entonces, como es una división, sería ángulo del de arriba, que es tangente inversa de la parte real de la parte imaginaria entre la parte real. Y como esto está dividiendo, es menos el tangente inversa, que es el ángulo de la parte imaginaria entre la parte real. Ahí está. ¿Ok? Perfecto. Entonces, estas serían las funciones analíticas que tendríamos que graficar. Afortunadamente, MATLAB nos da instrucciones tiene instrucciones bien específicas para hacer eso, para calcular el espectro de magnitud y el espectro de fase, sin necesidad de hacer esto analíticamente. Lo podemos hacer por programación. Bueno, por uso de los comandos de MATLAB más que programación. Entonces, vamos a identificar algunos tres elementos que vamos a tener en la gráfica de magnitud. La gráfica de magnitud es la siguiente. La magnitud, sacamos el tamaño a la función de transferencia y derivamos con respecto de omega y igualamos a 0. Como recuerdan, estos son los puntos críticos, y los puntos críticos son candidatos a ser máximos o ser mínimos, o ser puntos de inflexión, dependiendo, ¿no? Entonces, cuando encontramos los valores de omega que anulan la derivada, pues encontramos los puntos críticos. Este punto crítico le vamos a llamar la frecuencia de resonancia, es decir, es donde esta cosa va a tener un máximo. Entonces, para los valores de omega en donde el tamaño sea máximo, le vamos a llamar la frecuencia de resonancia. Y vamos a evaluar, o sea, es decir, ya sabemos en dónde está, evaluamos el tamaño, y aquí falta tamaño, y este resultado va a ser la resonancia pico. Esos son dos de los términos que vamos a encontrar en el espectro de magnitud. Y un término más, vamos a encontrar lo que le vamos a llamar ancho de banda del sistema, o su nombre completo, ancho de banda de frecuencias del sistema. ¿Qué es esto? El ancho de banda se define como el intervalo de frecuencias en donde la magnitud no reduce más que el 70%. Es decir, que no reduce más de 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 es 0.70. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tomar la magnitud en 0 y vamos a ver cuánto nos da. Por ejemplo, supongamos que esta al evaluarla en 0 nos da 10. Si nos da 10 por punto 707, pues es 7.07. Entonces, el ancho de banda del sistema es el rango de frecuencias en donde la magnitud no se reduzca a 7.07 en el caso que les estoy dando. Si por ejemplo h de j, h evaluada en 0 es, por ejemplo, no sé, 1, entonces por punto 77 es punto 77, entonces el ancho de banda es desde 0 hasta en donde la magnitud no se reduzca a este valor de magnitud. Si este vale 100, entonces el ancho de banda es el rango desde 0 hasta que la magnitud valga menos de 70 unidades. Entonces, eso es lo que se define como el ancho de frecuencias del sistema. Que lo que estamos viendo es de que lo que queremos rescatar es de que estamos diciendo que las frecuencias significativas de un sistema pues son aquellas en donde el sistema no lo atenúa por abajo del 70%. Si un sistema atenúa una señal a su 60%, pues en magnitud, entonces pues estamos diciendo que no está dentro del ancho de banda de frecuencias del sistema. Entonces, en este caso en particular, si derivamos e igualamos a 0, vamos a encontrar que
que la frecuencia de resonancia es en 0.6 radianes segundos. Cuando evaluamos en la expresión analítica del tamaño, nos da eso 1.25, y vamos a ver que para que el sistema se atenúe en un 70% hacia abajo, entonces debe de pasar 0.9 radianes. Vamos a ver eso esquemáticamente en MATLAB. ¿Cómo sería eso en MATLAB? Pues bueno, en MATLAB tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, lo voy a hacer primero analíticamente y después vamos a utilizar los comandos de MATLAB. Entonces, analíticamente, ¿qué hacemos? Pues graficamos las frecuencias respecto al tamaño. El tamaño era la raíz cuadrada de 1 más omega al cuadrado entre, recuerden que los puntos es porque es elemento a elemento, entre la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Estoy graficando la función que habíamos sacado de manera analítica en la hoja anterior, ¿no? Entonces corremos esto. Permítanme, déjenme correr la W primero. Es F9 y entonces ahora sí vamos a correrla. Ok, y aquí está. Entonces si grafico W, W le estoy dando un rango, este rango. Déjenme minimizar esto. W le estamos dando rango de 0 a 4. Y entonces observen que habíamos dicho que la frecuencia de resonancia era en 0.6 analíticamente, y es porque ahí está el máximo de la magnitud. Habíamos dicho que el ancho de banda del sistema es 0.9. Si me voy más o menos a 0.9, digo, no voy a hacer tan minucioso en esta parte, a 0.9 y me voy hacia arriba, yo veo que en 0.9 casi, que casi está el 70%. ¿Por qué? Porque esta función evaluada en 0 me da 1. Entonces, para que esté a su 60% debajo, debe ser debajo de 0.7. Entonces, el ancho de banda es de 0.9 radianes. Ese es el ancho de banda del sistema. Este es el ancho de banda del sistema. Y algo en particular, los sistemas LTI siempre tienen este comportamiento. Los sistemas LTI siempre se consideran que son filtros pasabajas. ¿Por qué? Porque resulta ser que, lo vamos a ver más adelante en otro video, que cuando una señal entra, una señal coseno o una señal seno, resulta ser que lo que hace la respuesta a estado cero es simplemente escalarla y desfasarla. Eso lo vamos a poner con ecuaciones, y entonces resulta ser que el escalamiento tiene que ver con el tamaño de la función de transferencia y el desfasamiento tiene que ver con su ángulo. Entonces, los sistemas LTI siempre hacen esto. Siempre conforme la frecuencia aumenta, ¡pum!, se van hacia cero. Los sistemas LTI realizables, es decir, sistemas LTI que podamos construir físicamente, tienen este comportamiento por lo regular. Entonces, aquí se puede ver lo que les comentaba del 70% a partir de la función evaluada en 0, y se puede ver que el pico está y que el pico va a valer 1.25, como lo hacemos en esta parte. Vamos a ver algunas cuestiones rápidas. Por ejemplo, si está evaluado en 0, 0 aquí, 0 aquí, 0 toda esta parte, entonces queda 1 entre 1, entonces es decir, h de 0 vale 1, que es lo que nos da gráficamente. Y analíticamente pues podemos sacar todo. Y aquí es 1 punto, aquí es un punto, 1.25, ese es el máximo de esta parte de la magnitud. Y también podemos graficar la fase. Entonces vamos a hacer eso de manera que utilicemos los comandos de MATLAB. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces vamos a correr aquí el código. Aquí está. Entonces fíjense, lo que yo tengo que hacer es declarar un vector con los coeficientes del numerador. Los coeficientes del numerador era los coeficientes del numerador viendo a j omega como variable. ¿A qué nos referimos en esa parte? A verlo rápido. Entonces, los coeficientes de la función de transferencia es 1 y es 1, porque j omega es mi variable. Déjenme ponerlo en la ecuación de arriba, ahí está factorizado. 1 más j omega, entonces el coeficiente de esta variable es 1 y el otro coeficiente es 1. En esta parte el coeficiente de j omega al cubo es 1
el coeficiente de j omega cuadrada es 3, el coeficiente de j omega es 2 y el coeficiente de j omega a la 0 es 1. Entonces lo que yo vacío en MATLAB es la información de los coeficientes desde arriba y los coeficientes de la información del de abajo en este formato. O sea, no puedo decir que los coeficientes es todo esto, no, debo de ponerlo en términos del j omega, es la sintaxis de MATLAB. Entonces, por ejemplo, eso nos reduce o nos da la siguiente información. El numerador era 1, 1, j omega al cubo estaba multiplicada por 1, j omega al cuadrado por 3, j omega por 2 y j omega a la 0 por 1. Ahí los tenemos. Después vamos a dar un vector para variar las frecuencias. Aquí está. Y entonces lo que hace esta función que es frex es calcular evaluaciones de la función de transferencia. Ella sabe que con este formato cómo está la función de transferencia. Entonces le ponemos, este es el numerador, este es el denominador y evalúala en omega. Omega se evalúa en todos estos puntos, pero h es un número complejo porque está en términos de j omega. Cada vez que damos un omega nos da un número complejo. Entonces, esto es un número complejo. Y un número complejo pues tiene tamaño y ángulo. Entonces vamos a sacar el tamaño. ¿Para qué sacamos el tamaño? Pues para hacer la gráfica de magnitud. Entonces la magnitud de h es el valor absoluto de h. Y entonces cuando graficamos W contra la magnitud, pues nos da el espectro de magnitud de la función de transferencia o del sistema. F9. Entonces ya graficamos. Y aquí está. Recuerdan, la otra estaba en rojo, esta está en azul. No le puse hold on, entonces sustituye la otra y vean, es la misma gráfica. Nada más que pues aquí ya no tengo que ponerme a teclear la expresión analítica del tamaño. Tendría que sacar la expresión analítica del tamaño y luego sustituirla. Con esta función no es necesario. Esta. Bueno, de manera similar para la fase. Vemos rápidamente. Para la fase, pues hacemos en un código similar, pero ahora le damos más valores de frecuencia nada más. Ya tenemos el numerador y el denominador declarados anteriormente. Entonces hacemos lo mismo, con frex evaluamos la función de transferencia en el formato preestablecido por num_dem en estos valores de W. ¿Y qué hacemos? Como es un número complejo, ahora nos importan las fases para cada valor de W. Entonces le ponemos el comando ángulo, en inglés, por H, detalle, pues el ángulo lo regresa en radianes, entonces lo convertimos a grados y graficamos W contra la fase. Y entonces, cuando corremos esto, voy a minimizarla, aquí está la fase. Entonces, si recuerdan, la función de transferencia evaluada en 0 era el número 1. El número 1 está a 0 grados. Conforme damos evaluaciones del omega, se va cambiando ese número complejo de la función de transferencia y eso tiene ciertos ángulos. Y ahí está. Recuerden que estos espectros son continuos porque omega es continua, no es como las series de Fourier que son gráficas discretas, no más puntitos. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, es esta parte. Para concluir este último video, pues nada más ponemos algunas cuestiones aquí. La primera es que tenemos lo siguiente. Dado un sistema LTI, pensando que las condiciones iniciales son 0 o pensando que solamente queremos calcular la respuesta estado 0, pues ya habíamos visto que esto es la función de transferencia por la transformada de Fourier de la función de entrada, y eso nos da la transformada de Fourier de la función de salida. Pero este es un número complejo, este es un número complejo, lo podemos poner en su forma polar. Aquí está. Su magnitud y su ángulo, su magnitud y su ángulo. Entonces, propiedades de los números complejos: los tamaños se multiplican y los ángulos se suman, ¿no? Aquí está. Este lo podemos poner con este y la exponencial sumamos los ángulos. Entonces, aquí también es una parte importante, ¿no? Porque resulta ser que, al fin y al cabo, la transformada de Fourier de la salida, pues no es más que ¿quién? Más que su tamaño, es la multiplicación de los tamaños. ¿De qué tamaños? Del tamaño de la entrada por el tamaño de la salida, y el ángulo de la transformada de Fourier pues es la suma de los ángulos por propiedades de números complejos, y esto es lo que se utiliza mucho en circuitos eléctricos, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo de abordar un poquito ese tema. Y bueno, eso sería todo para este video.